En Torquemada en el Purgatorio, Benito Pérez Galdós nos sumerge en el drama de un hombre atrapado entre la avaricia y el deseo de redención. Tras la muerte de su hijo, Francisco Torquemada, antes un despiadado usurero, busca respeto y aceptación en la aristocracia. Sin embargo, la nobleza lo ve como un intruso, y su lucha por ser parte de ese mundo lo llevará por un camino de hipocresía, desengaño y soledad. Galdós, con su maestría en la crítica social y el retrato psicológico, nos muestra que el verdadero purgatorio no siempre está en el más allá, sino en la propia conciencia. Capítulo 1. La sombra de Valentín. La casa de Francisco Torquemada se había convertido en un mausoleo de silencios y lamentos ahogados. En cada rincón, la muerte de Valentín, su hijo predilecto, se manifestaba como una presencia invisible que oprimía el aire y oscurecía la luz que entraba por las ventanas. Nada en la casa había cambiado desde aquella noche fatal en que la enfermedad se lo arrebató. La cama aún conservaba las sábanas sin alisar, la ropa del niño seguía colgada en su armario, y sobre la mesita de noche reposaba un libro de cuentos infantiles que jamás volvería a ser leído. Torquemada, el usurero inclemente, el hombre de cuentas exactas y monedas contadas al centavo, se descubría ahora enfrentado a una pérdida que no podía calcular ni remediar con sus riquezas. En los primeros días tras el entierro, su mente se negaba a aceptar la realidad, aferrándose a la idea de que tal vez todo había sido un mal sueño, que en cualquier momento su hijo despertaría de aquel letargo y le pediría agua con su voz dulce y débil. Pero la tumba en el cementerio era un hecho ineludible, y cada visita al mármol frío donde yacía su pequeño le recordaba la cruel certeza: Valentín no volvería. Los criados de la casa hablaban en susurros, evitando cruzarse con la mirada vacía de su amo. Fidela, la esposa sufriente y resignada, se movía por las habitaciones como un alma en pena, sin fuerzas para consolar ni para ser consolada. La mujer, aunque profundamente dolida, poseía una entereza callada, un dolor que se asumía en la aceptación de lo irremediable. Pero en Torquemada la pena se transformaba en desasosiego, en ira muda, en un torbellino de pensamientos que lo atormentaban sin descanso. Las noches eran para él una tortura. Se revolvía en su cama con los ojos clavados en la penumbra, mientras su mente dibujaba la silueta de su hijo en la silla que solía ocupar a la hora de la cena. Lo veía allí, con su cabecita inclinada, su carita pálida iluminada por la luz de la lámpara, y sentía la angustia de saber que no pudo salvarlo, que ni todo el dinero del mundo le sirvió para comprar la vida de su propio hijo. La culpa se instaló en su pecho como una piedra pesada. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había llamado a los mejores médicos? ¿Había cuidado de él con el mismo ahínco con que cuidaba sus monedas y propiedades? El remordimiento le susurraba respuestas amargas. Tal vez había dedicado demasiado tiempo a contar sus préstamos y muy poco a sostener la mano frágil de Valentín en sus últimos días. Y con la culpa, llegó el miedo. Un miedo que no era el habitual terror del usurero a perder sus bienes, sino un miedo más hondo, más oscuro. Porque si Dios había querido castigarle quitándole a su hijo, ¿qué más podía quitarle? ¿No sería él mismo el siguiente en pagar su arrogancia y su insaciable avidez? Torquemada, que nunca había sido devoto, comenzó a mirar con inquietud la cruz colgada en la pared de su habitación. Nunca le había importado más que como un objeto decorativo, pero ahora le parecía un juez silencioso que lo observaba con severidad. La soledad de la casa se tornó insoportable. Durante años, Torquemada había construido un imperio de deudas y temores ajenos, pero ahora se hallaba cautivo de su propio sufrimiento. Su casa, antaño refugio de su avaricia, se había convertido en su cárcel. Y en ese encierro, la figura de Valentín se volvía más persistente, más intensa, como si su espíritu vagara por las estancias, exigiéndole algo que aún no comprendía. Así transcurrieron los días, pesados como plomo, mientras la sombra de Valentín seguía proyectándose sobre el alma de Torquemada. Y aunque intentara seguir adelante, aunque intentara perderse en sus cuentas y negocios, supo con amarga certeza que nada volvería a ser igual. Capítulo 2. Las dudas del usurero. El luto no era solo una cuestión de ropa negra o de lágrimas vertidas en un ataúd. Era una presencia densa, un peso que Torquemada cargaba sobre los hombros y que le impedía respirar con libertad. Si bien la muerte de Valentín había caído sobre la casa como una losa, era dentro de su propio pecho donde se libraba la batalla más feroz. No podía huir del remordimiento, no podía esconderse en sus cuentas y negocios como había hecho toda su vida. El dolor lo acechaba en cada esquina, en cada objeto que su hijo había tocado, en cada rincón donde su voz infantil había resonado. Pero más terrible que el dolor era la duda. Torquemada, que se había creído siempre dueño de su destino, un hombre capaz de manipular la vida de los demás con la destreza de un titiritero que mueve los hilos del infortunio ajeno, ahora se veía reducido a la más miserable de las criaturas.
La fortuna que había acumulado con décadas de préstamos implacables, de amenazas veladas, de embargos y desahucios, de monedas contadas con precisión avara, ¿de qué le servía ahora? Ni todo el oro del mundo le había permitido salvar a su hijo. Y si el dinero no podía darle lo que más deseaba, ¿qué valor tenía realmente? Este pensamiento, que antes habría desechado con un bufido de desprecio, ahora se adhería a su mente como un veneno. Pasaba las noches en vela, recorriendo los pasillos de su casa con pasos lentos, deteniéndose a veces frente a la habitación de Valentín, con la mano temblorosa sobre el picaporte, sin atreverse a entrar. En su mente se repetía una y otra vez la escena de los últimos días del niño, su cuerpecito frágil bajo las mantas, sus ojos grandes y oscuros buscando a su padre con una súplica muda, su voz apagada pidiendo agua o un poco de consuelo. Torquemada apretaba los dientes al recordarlo. ¿Por qué no había hecho más? ¿Por qué no había estado allí cada noche, en lugar de encargar a Fidela que lo vigilara mientras él seguía con sus asuntos? Por primera vez en su vida, se preguntaba si había errado su camino. Y esa idea lo aterraba. Porque si todo lo que había hecho hasta ahora estaba mal, ¿qué le quedaba? ¿Qué sentido tenía el esfuerzo, la astucia, el sacrificio de sentimientos y amistades en pos de la riqueza, si al final todo era polvo entre los dedos? La muerte de Valentín había abierto en su mente una grieta peligrosa, una por la que se filtraban preguntas incómodas que nunca antes se había permitido hacer. Fue en una de esas noches de insomnio cuando decidió salir a la calle. El encierro en su propia casa lo sofocaba y pensó que el aire fresco le aclararía la mente. Se echó una capa sobre los hombros y bajó las escaleras en silencio, como si temiera despertar a los fantasmas que ya estaban bien despiertos en su interior. Las calles de Madrid, a esas horas, tenían un aire distinto. No eran las avenidas bulliciosas de la mañana, llenas de comerciantes, damas encopetadas y carruajes que levantaban nubes de polvo al pasar. No, de noche la ciudad se transformaba en un mundo de sombras y murmullos, de figuras envueltas en harapos que se acurrucaban en los portales, de faroles mortecinos que proyectaban siluetas fantasmales en las paredes de los edificios. Torquemada caminaba sin rumbo fijo, sumido en sus pensamientos. Hasta entonces, jamás se había detenido a mirar a los mendigos que se arrastraban por las calles. Para él, eran una parte inevitable del paisaje urbano, como las ratas en los callejones o los perros famélicos que husmeaban entre la basura. Nunca había sentido lástima por ellos. Al contrario, los despreciaba con la fría superioridad de quien ha sabido ganar su fortuna con esfuerzo, o al menos eso se decía a sí mismo. Pero aquella noche, en su estado de desasosiego, su mirada se posó en un anciano que dormía bajo el pórtico de una iglesia, envuelto en harapos, con la piel ajada por la miseria y los ojos hundidos en la penumbra de una existencia sin esperanza. Por un instante, Torquemada sintió un escalofrío. ¿Y si aquel era su futuro? ¿Y si Dios, en su inescrutable justicia, lo castigaba no solo con la muerte de su hijo, sino con la pérdida de todo lo que había acumulado? ¿Y si terminaba como ese anciano, olvidado por todos, sin más posesión que la ropa que llevaba puesta y el hambre como única compañía? Sacudió la cabeza con fuerza. No. Eso era imposible. Él no era un mendigo, no era un fracasado. Había luchado por cada una de sus monedas, había construido su imperio con sus propias manos. Pero la duda seguía allí, susurrándole que el destino no siempre es justo, que el oro no es un escudo contra la desgracia, que todo lo que hoy es sólido mañana puede ser humo. Esa noche regresó a casa más abatido que antes. Se dejó caer en su sillón favorito y cubrió su rostro con las manos, sintiendo que, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta para todo. Porque si el dinero no le daba seguridad, si el poder no le daba consuelo, si la muerte podía arrebatarle lo que más amaba sin previo aviso, entonces, ¿qué le quedaba? Y lo peor era que no tenía a nadie a quien preguntarle. La sombra de Valentín seguía allí, acechándolo en cada rincón, en cada pensamiento. Y Torquemada, el usurero, el prestamista de hierro, el hombre que nunca dudaba, se descubría ahora como un simple mortal, asustado y perdido en la vasta oscuridad de sus propias preguntas. Y la noche se alargaba, y el purgatorio apenas comenzaba. Capítulo 3. El precio del alma. El amanecer encontró a Torquemada hundido en su sillón, con los ojos entrecerrados y la mente revuelta. No había dormido ni un instante. La vigilia se había convertido en su nueva penitencia. Cada sombra en la estancia parecía contener un reproche, cada sonido de la calle le recordaba que la vida seguía su curso, indiferente a su dolor. Pero el mundo no se detenía por la desgracia de un hombre, y menos aún por la de un usurero. Cuando Fidela entró en la sala con la timidez habitual, lo encontró con la mirada perdida en el suelo, como si estuviera estudiando algún enigma imposible de resolver.
La joven se detuvo un momento antes de hablar, midiendo las palabras que romperían el denso silencio de la casa. Don Francisco, han venido a preguntar por usted. Torquemada levantó la cabeza lentamente. Su mente tardó en registrar el significado de aquellas palabras. ¿Preguntar por él? ¿Quién se atrevería a molestar a un hombre en duelo? ¿Quién es? Gruñó con voz áspera. Un hombre, no lo conozco. Dice que es importante. El prestamista frunció el ceño. Había aprendido a desconfiar de las visitas inesperadas. Podía ser alguien buscando una limosna, pero también podía ser un deudor vengativo, un ingrato con la osadía de reclamar lo que jamás le había pertenecido. Se levantó con pesadez y caminó hasta la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre alto y delgado, envuelto en una capa que apenas ocultaba la humildad de sus ropas. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos eran penetrantes, como si pudieran ver más allá de la piel y adentrarse en los secretos del alma. ¿Quién es usted?, preguntó Torquemada, cruzándose de brazos. Un servidor de Dios, respondió el desconocido, con voz pausada. Y vengo a hablarle de su hijo. Torquemada sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Qué dice? Sé que sufre, continuó el hombre. Y sé que busca respuestas. El prestamista resopló con desdén, intentando disimular el temblor en sus manos. ¿Y usted cree tenerlas? El visitante no respondió de inmediato. En su lugar, sacó de entre sus ropas un pequeño crucifijo de madera gastada y lo sostuvo ante Torquemada, como si esperara que el objeto ejerciera algún efecto sobre él. La riqueza no redime, dijo finalmente. Pero la penitencia, sí. Aquellas palabras golpearon a Torquemada como un mazazo. Durante toda su vida, había creído que el dinero era la respuesta a todos los problemas. Con oro se podía comprar influencia, seguridad, incluso la apariencia de respeto. Pero ahora, frente a aquel hombre de mirada imperturbable, sintió que todas sus certezas se desmoronaban. ¿Penitencia?, repitió, como si la palabra le resultara ajena. Dios no cierra su puerta a los arrepentidos. Torquemada sintió que el aire se espesaba a su alrededor. No quería escuchar más. No podía. Se aferró a su orgullo con la desesperación de un hombre que se ahoga. Váyase, dijo entre dientes. No tengo tiempo para sermones. El desconocido inclinó la cabeza, como si ya esperara aquella respuesta. Guardó el crucifijo y, sin decir nada más, se giró para marcharse. Pero antes de desaparecer en la niebla de la mañana, pronunció una última frase que se clavó en la mente del prestamista como una daga. Dios pesa las almas, don Francisco. Y la suya es pesada, muy pesada. La puerta se cerró de golpe. Torquemada se quedó allí, de pie, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Durante unos instantes, el silencio fue absoluto. Luego, con una furia nacida del miedo, avanzó hasta la mesa donde guardaba su dinero y arrojó una bolsa de monedas al suelo. El sonido del metal chocando contra las baldosas resonó en toda la estancia. Oro, oro, oro. Había dedicado toda su vida a acumularlo. ¿Y ahora, qué era? Un puñado de objetos inertes, incapaces de llenar el vacío que lo consumía por dentro. De repente, sintió una náusea profunda, un asco que no tenía nombre. Torquemada, el implacable, el que nunca dudaba, se dejó caer en una silla con el rostro entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de sí mismo. Capítulo 4. La sombra del remordimiento. La noche caía sobre Madrid como un manto pesado y sofocante. En la vasta casa de Torquemada, las velas titilaban con una luz temblorosa, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes desnudas. El prestamista, hombre de números y cuentas, se encontraba sumido en un abismo de pensamientos oscuros. No había cenado. No tenía hambre. Sentía el estómago cerrado, un nudo invisible que le impedía siquiera pensar en la comida. Desde la visita del misterioso desconocido, su mente no había encontrado descanso. Dios pesa las almas. Aquellas palabras lo perseguían, como un eco incesante en su cabeza. Torquemada nunca había creído en esas cosas. Su vida había sido una lucha constante por el poder, por la riqueza, por la acumulación de bienes. Desde su infancia en la miseria hasta su ascenso como el más temido prestamista de la ciudad, nunca había permitido que la compasión o el remordimiento se interpusieran en su camino. Pero ahora algo dentro de él se quebraba. Se levantó bruscamente, como si quisiera huir de sus propios pensamientos. Caminó de un lado a otro de la habitación, las manos cruzadas a la espalda, la mirada clavada en el suelo. Fue entonces cuando oyó un sonido. Un murmullo. Un susurro apenas audible. Torquemada se detuvo. Se giró lentamente. No había nadie en la estancia. El prestamista frunció el ceño. No estaba loco. Había oído algo.
Avanzó con pasos cautelosos, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pasó junto a la gran mesa de madera oscura, donde tantas veces había contado su dinero, y se detuvo ante la puerta que daba al pasillo. El susurro volvió a sonar. Esta vez, más claro. Torquemada sintió que el vello de sus brazos se erizaba. No era posible. No podía ser posible. Inspiró profundamente y abrió la puerta de golpe. El pasillo se extendía frente a él, largo y desierto. Las sombras se alargaban con formas irreales, danzando al compás de la escasa luz de los candiles. Y entonces lo vio. Al fondo del pasillo, una silueta. Pequeña. Débil. Con el rostro pálido y los ojos inmensos. Torquemada sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Era su hijo. Era Valentín. El niño estaba allí, en el umbral de su habitación, con la mirada fija en su padre. Su cuerpo parecía envuelto en una tenue luz espectral, como si no perteneciera del todo a este mundo. Torquemada dio un paso adelante, pero su voz se quebró en su garganta. ¿Valentín? El niño no respondió. Solo lo miraba. Una mirada profunda. Una mirada infinita. Y entonces, abrió la boca. Pero no emitió palabras. De sus labios solo salió un susurro, un lamento. Un gemido que no parecía humano. Torquemada sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, exclamó, dando un paso atrás. Cerró los ojos con fuerza, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en su carne. Cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. El pasillo estaba vacío. El prestamista sintió que el aire le faltaba. Su pecho subía y bajaba con dificultad. El sudor perlaba su frente. No podía ser. No podía ser. Se tambaleó hasta la silla más cercana y se dejó caer, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Acaso estaba enloqueciendo? O peor aún, ¿acaso su pecado era tan grande que los muertos venían a recordarle su culpa? Las campanas de una iglesia cercana rompieron el silencio de la noche. Torquemada alzó la cabeza, con la respiración aún entrecortada. La sombra del remordimiento lo acechaba. Y por primera vez en su vida, no tenía a quién recurrir. Capítulo 5. El peso de la culpa. Torquemada despertó con un sobresalto. El amanecer apenas asomaba por los cristales sucios de su habitación, pero el frío de la madrugada se le había metido en los huesos como una advertencia. No recordaba en qué momento se había dormido, solo que la fatiga lo había vencido tras aquella aparición. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? El prestamista se incorporó en la silla, notando el cuerpo entumecido por la postura incómoda en la que había pasado la noche. Se frotó el rostro con las manos, como si quisiera borrar los vestigios de lo ocurrido la noche anterior. Pero no podía. La mirada de su hijo lo perseguía. Valentín, su niño. ¿Qué quería de él? Torquemada se puso de pie con torpeza, arrastrando los pies hasta la gran mesa donde había dejado su dinero la noche anterior. Las monedas aún estaban allí, desparramadas sobre la superficie de madera. Oro y plata, su única seguridad en este mundo. Tomó una moneda entre los dedos y la hizo girar. ¡Clink! El sonido del metal contra la mesa resonó en la estancia, pero esta vez no le produjo placer. Durante años, había vivido para acumular riqueza, para elevarse sobre la miseria que una vez conoció. Cada préstamo que cobraba con usura, cada súplica desoída, cada alma que había encadenado con sus intereses impagables, todo le había servido para construirse un trono de monedas. Y sin embargo, su trono ahora le pesaba. Valentín se había ido. Se había marchado sin que el oro pudiera salvarlo. Se sentó pesadamente en la silla y clavó los ojos en la mesa. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea oscura y tortuosa. Quizás debía hacer algo. No podía seguir así, atrapado en un tormento que no comprendía del todo. Su hijo lo había visitado desde el más allá, su mirada triste parecía pedirle algo que él aún no entendía. ¿Qué debía hacer? ¿A dónde acudir? Entonces recordó. El hombre de la capa oscura. Dios pesa las almas. La frase reverberó en su interior con un eco implacable. Torquemada había despreciado aquellas palabras la víspera, pero ahora se agarraba a ellas como un náufrago a una tabla en el mar. Tal vez no era demasiado tarde. Se levantó de golpe, con una resolución febril en sus ojos. Sin pensarlo, tomó un puñado de monedas y las metió en un saquito de cuero. Luego, se colocó su levita gastada y salió a la calle. El aire frío de la mañana lo recibió con un bofetón de realidad. Las calles de Madrid despertaban con lentitud y el murmullo de los primeros trabajadores resonaba en la lejanía. Torquemada no se detuvo a observar. Sus pasos lo guiaron sin dudar, con un propósito que ni él mismo comprendía del todo. Atravesó callejones,
sorteó esquinas, avanzó por las aceras húmedas hasta llegar a la plaza donde la noche anterior había visto marcharse al extraño visitante. Y allí estaba. De pie, junto a una iglesia de muros ennegrecidos por el tiempo, el hombre de la capa oscura lo esperaba con la serenidad de quien ya conoce el destino de los demás. Torquemada se detuvo en seco. Por un instante, pensó en dar media vuelta, en huir de aquella mirada penetrante. Pero algo más fuerte que su miedo lo obligó a avanzar. El hombre no se movió hasta que Torquemada estuvo lo suficientemente cerca. Sabía que vendría, dijo con calma. Torquemada tragó saliva. Necesito saber, susurró, con la voz cargada de cansancio. El desconocido asintió. Pregunté. El prestamista sintió que sus piernas temblaban. ¿Mi hijo ha venido a verme? ¿O estoy enloqueciendo? El hombre lo miró con gravedad. ¿Usted qué cree? Torquemada abrió la boca, pero no encontró palabras. Sus pensamientos eran un torbellino. Quería respuestas, pero temía recibirlas. El desconocido dio un paso hacia él. Las almas errantes buscan descanso. Si el suyo lo ha visitado, es porque algo le impide partir. Torquemada sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. El hombre le sostuvo la mirada con intensidad. Espíe su culpa. Las palabras cayeron como un golpe seco. Espíe su culpa. Torquemada sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Cómo? El hombre extendió la mano y tocó el saco de monedas que el prestamista llevaba. Con esto compró vidas. Con esto las condenó. Úselo ahora para redimirlas. Torquemada sintió que un nudo le oprimía la garganta. Durante toda su vida había despreciado la caridad. El dinero era poder, era dominio, era el único lenguaje que respetaba. Y ahora le decían que debía soltarlo, que debía entregarlo, que debía desprenderse de aquello por lo que había luchado toda su vida. No puedo, susurró. El hombre lo miró con compasión. Entonces, su hijo jamás descansará. Torquemada sintió que el mundo se cerraba sobre él. El precio de su alma se medía en el oro que había acumulado. Y ahora debía decidir si era capaz de pagarlo. Capítulo 6. La balanza del destino. Torquemada sintió que las palabras del hombre de la capa oscura lo atravesaban como un puñal. Espíe su culpa. Esa sentencia se repetía en su mente con el eco de un martillazo incesante. Sus dedos se aferraban al saco de cuero que contenía su fortuna, como si de ello dependiera su vida. ¿Cómo podría desprenderse de aquello que tanto le había costado acumular? ¿Cómo renunciar a su poder, a su única defensa contra el mundo? El hombre lo miraba en silencio, sin necesidad de agregar más. Había plantado la semilla de la duda en el alma de Torquemada, y ahora esperaba ver si germinaba. No lo entiendo, balbuceó el prestamista. Si mi hijo necesita descanso, ¿por qué me pide qué? Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. El desconocido avanzó un paso más. Sus ojos oscuros, insondables como el abismo, se clavaron en los de Torquemada. Porque su hijo no está atado a este mundo por su propia voluntad, sentenció con calma. Es usted quien lo retiene aquí. Torquemada sintió que la sangre se le helaba. Eso no es posible, exclamó, dando un paso atrás. Yo nunca le hice daño. ¿Lo amaba? El hombre no parpadeó. Lo amaba, sí. Pero lo condenó al mismo yugo con el que usted carga. Su ambición fue su cárcel. Su avaricia, su verdugo. Ahora, su espíritu errante espera que usted enmiende sus faltas. El prestamista sintió que el aire se volvía espeso, irrespirable. El peso de aquellas palabras lo aplastaba más que el oro que guardaba en su caja fuerte. ¿Era verdad? ¿Había convertido a su propio hijo en prisionero de sus culpas? Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Valentín nunca había conocido la carencia. Siempre había vivido rodeado de comodidades, de lujos, y, sin embargo, nunca había sido realmente feliz. Desde niño, había mostrado una sensibilidad extraña, un desapego por los bienes materiales que su padre no entendía. Torquemada recordaba, como si fuera ayer, aquella noche en la que su hijo le había dicho, con una voz trémula pero firme: «Padre, el dinero no lo es todo». Qué furia le había provocado aquella frase. ¿Cómo podía decir semejante necedad? ¿Cómo podía despreciar lo único que daba seguridad en el mundo? Ahora, esa misma frase lo perseguía. El dinero no lo es todo. Torquemada sintió que sus piernas temblaban. Se apoyó en la pared de la iglesia, tratando de recuperar el aliento. El desconocido permanecía en su sitio, observándolo con la paciencia de quien ya conoce la respuesta. ¿Qué debo hacer?, susurró el prestamista, casi sin fuerzas. El hombre alzó la mirada hacia el campanario de la iglesia, donde un cuervo negro graznó en la distancia. Ha dedicado su vida a tomar. Ahora, debe aprender a dar.
Torquemada tragó saliva. ¿A quién? El desconocido sonrió apenas. A los que sufren, a los que ha oprimido. Sus deudas no se pagan con oro, sino con redención. El prestamista sintió un nudo en la garganta. No sé cómo hacerlo. El hombre asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, es hora de aprender. Y, sin decir más, se giró y comenzó a caminar hacia la callejuela oscura que se extendía detrás de la iglesia. Torquemada lo miró alejarse, con el corazón latiéndole en los oídos. Podría dar media vuelta. Podría regresar a su casa, abrazarse a su oro y olvidar todo esto. Podría convencerse de que solo era una alucinación, un delirio febril provocado por el dolor y el cansancio. Pero en su interior sabía que eso no era cierto. Si lo hacía, si se negaba a dar ese paso, su hijo jamás descansaría. Respiró hondo. Y comenzó a seguirlo. Capítulo 7. El peso de la redención. Torquemada avanzó con paso incierto, sintiendo el frío de la noche morderle la piel. La figura del desconocido se deslizaba por las calles angostas como un espectro, apenas visible entre la neblina que ascendía del empedrado. Cada vez que intentaba apresurar el paso para alcanzarlo, el hombre parecía alejarse más, como si jugara con su desesperación. El prestamista estaba agotado. Su cuerpo clamaba por descanso, pero su alma, atormentada, le exigía continuar. ¿A dónde me lleva?, preguntó, con la voz entrecortada. El desconocido no respondió. Solo se detuvo ante una casa en ruinas, de paredes resquebrajadas y ventanas rotas. El aire estaba impregnado con el olor de la miseria, con el eco de vidas olvidadas por el mundo. Aquí comienza su redención, dijo finalmente, girándose para mirarlo. Entré. Torquemada vaciló. ¿Qué hay ahí dentro? El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si le diera la oportunidad de descubrirlo por sí mismo. La consecuencia de sus actos. El prestamista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Respiró hondo y empujó la puerta con manos temblorosas. La oscuridad lo envolvió. Un murmullo bajo, apenas un susurro, se filtraba desde las sombras. La habitación estaba casi vacía, salvo por un lecho de paja en el suelo y un bulto encorvado sobre él. Torquemada entrecerró los ojos, tratando de distinguir la silueta de quien ahí se encontraba. ¿Quién?, balbuceó, pero su voz se apagó cuando la figura se movió. Era una anciana. Su piel era como pergamino seco, su cabello, una maraña de hilos plateados. Sus ojos, hundidos en cuencas sombrías, se fijaron en él con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Tú, su voz sonó quebradiza, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Has venido a regodearte de mi miseria. Torquemada sintió que la garganta se le cerraba. Conocía esa voz. Era Gregoria, la viuda de un zapatero que, años atrás, había sido uno de sus deudores. Recordaba el día en que la vio suplicando por más tiempo, con lágrimas en los ojos, con las manos crispadas de desesperación. Pero él había sido inflexible. La deuda debía pagarse, sin importar el costo. Y el costo había sido su hogar. Su esposo había muerto poco después, consumido por la pena y la enfermedad, y ella había quedado sola, condenada a la indigencia. Torquemada sintió que la culpa le oprimía el pecho como una losa. Yo no sabía. La anciana rió, pero su risa era amarga, cortante como un cuchillo. Claro que lo sabías. Pero no te importó. No te importó entonces. ¿Por qué habrías de fingir que te importa ahora? Torquemada bajó la mirada. ¿Qué podía responder? ¿Qué lo lamentaba? ¿Que su intención nunca fue condenarla a esta vida? Las palabras eran inútiles. El desconocido permanecía en la puerta, observándolo en silencio. ¿Qué esperas?, le dijo. ¿No venías a dar, en lugar de tomar? Torquemada sintió que su mano se posaba sobre el saco de cuero que colgaba de su cinturón. Su fortuna. La había atesorado durante toda su vida, había luchado por cada moneda con uñas y dientes, había sacrificado todo por ella. Era su único escudo contra el mundo. Y, sin embargo, en ese momento, no le parecía más que un lastre. Se acercó a la anciana con pasos torpes. Gregoria, susurró. No puedo cambiar el pasado. Pero puedo hacer algo por tu presente. Y, con un movimiento que le costó más de lo que jamás habría imaginado, abrió el saco y dejó caer un puñado de monedas en su regazo. La anciana miró el oro con incredulidad. Sus manos temblorosas lo tocaron con recelo, como si temiera que se desvaneciera en el aire. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada. Torquemada no tenía una respuesta. Solo sabía que, por primera vez en su vida, había dado en vez de arrebatar. Y que, por alguna razón, su pecho se sentía un poco menos pesado. Pero su redención apenas comenzaba. Capítulo 8. Ecos del pasado.
Torquemada salió de aquella casa en ruinas con el alma revuelta. La noche se cernía sobre él como un manto lúgubre, y el peso de su culpa le oprimía el pecho con una fuerza insoportable. Había creído que el dinero era el único dios que gobernaba el mundo, pero ahora, viendo Gregoria aferrada a aquellas monedas con el temblor de quien ha conocido el hambre y la desesperanza, comprendía que su riqueza no era más que un espejismo. El desconocido lo esperaba en la calle. Su semblante seguía impasible, como si cada uno de sus pasos estuviera ya escrito en un destino inmutable. ¿Ha sido suficiente?, preguntó Torquemada, con un deje de súplica en la voz. El hombre lo observó en silencio. Apenas has empezado a pagar lo que debes, respondió al fin, dándose la vuelta. Aún quedan muchas cuentas por saldar. Torquemada sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuántos rostros más de su pasado volverían para atormentarlo? La noche avanzó en un juego de sombras mientras seguían caminando. Las calles de Madrid, que en otro tiempo se le antojaban un reino donde él ejercía su poder, ahora parecían un laberinto de pesadillas. Por cada esquina que doblaban, su corazón latía con más fuerza. Finalmente, llegaron a una plaza solitaria. En el centro, una fuente seca se erguía como el cadáver de un pasado mejor. El desconocido se detuvo. «Aquí es donde debes recordar», le dijo. Torquemada frunció el ceño. ¿Recordar qué? El hombre no respondió. Simplemente señaló con un gesto la entrada de una taberna ruinosa, de cuyo interior se escapaban risas y murmullos ahogados por el humo denso de las lámparas de aceite. Torquemada tragó saliva. Ese lugar. Un recuerdo se abrió paso en su mente, con la fuerza de un río desbordado. Años atrás, cuando aún era un prestamista en ascenso, esa taberna había sido testigo de su mayor triunfo, y su más vil traición. Entró con pasos inseguros, mientras el murmullo de la gente parecía cobrar vida a su alrededor. Todo estaba exactamente igual, las mesas carcomidas, la barra de madera oscura, el hedor a vino barato. Pero entonces, su mirada se posó en una figura solitaria en un rincón. Un anciano, encorvado sobre una jarra vacía, con los ojos hundidos y la piel marchita por el tiempo. Torquemada sintió que el aire le faltaba. Era don Eusebio. El comerciante que, en su momento, le había confiado su última esperanza. Recordaba con claridad aquel día. Eusebio, un hombre honrado pero arruinado por la desgracia, había acudido a él en busca de un préstamo. Le prometió que devolvería hasta el último maravedí con trabajo duro, que no pretendía engañarlo. Pero Torquemada no había escuchado súplicas. Había visto en él a un hombre débil. Y los débiles no merecían clemencia. Le negó el crédito. Y con ello, condenó a su familia a la ruina. Ahora, frente a él, Eusebio no parecía siquiera reconocerlo. Su mirada vagaba perdida, como si ya no habitara completamente en el mundo de los vivos. Torquemada sintió un nudo en la garganta. Se acercó con cautela. «Don Eusebio», susurró. El anciano parpadeó, como si aquel nombre fuera un eco lejano. «¿Quién?». Su voz era apenas un hilo de sonido. Torquemada sintió que el peso de la culpa se hacía insoportable. «Soy alguien que le debe una disculpa». El anciano lo miró con ojos nublados. «Las disculpas no compran el pan», susurró. «Ni devuelven lo perdido». Torquemada cerró los ojos por un instante. Luego, con el mismo gesto que había hecho con Gregoria, sacó su bolsa y la dejó sobre la mesa. El sonido del oro resonó en el aire con una extraña solemnidad. Eusebio la miró, primero con sorpresa, luego con algo parecido al miedo. «¿Qué es esto?». Torquemada sintió que su propia voz temblaba. «Es lo que nunca debí negarle». El anciano no respondió. Solo extendió una mano temblorosa y acarició las monedas con incredulidad. Y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima rodó por la mejilla de Torquemada. El desconocido, de pie en la entrada, esbozó una leve sonrisa. La redención era un camino largo, pero por primera vez, Torquemada había dado un paso en la dirección correcta. Capítulo 9. La sombra de los hijos perdidos. Torquemada salió de la taberna con el corazón hecho un nudo. La figura del desconocido permanecía imperturbable a su lado, observándolo con aquella expresión inescrutable que parecía contener todos los secretos del destino. «Aún no ha terminado», susurró el hombre, con voz firme. El prestamista sintió el peso de esas palabras como un golpe. Cada paso que daba en aquella noche sin fin lo conducía más profundo en su propio infierno, en el laberinto de almas que había ignorado, menospreciado y destruido con sus actos. La brisa nocturna arrastraba el aroma de la ciudad dormida, mezclado con el hedor de la pobreza y la desesperanza. Mientras avanzaban por las calles desiertas, una punzada de dolor se instaló en el pecho de Torquemada. No solo por la fatiga que carcomía su cuerpo, sino por la certeza de que lo peor aún estaba por llegar. Finalmente,
El desconocido se detuvo frente a una casa en ruinas. La fachada de la edificación estaba carcomida por los años, las ventanas rotas parecían cuencas vacías de un cadáver olvidado. «Aquí está la siguiente deuda», dijo el hombre. Torquemada tragó saliva. «¿Quién vive aquí?». La respuesta no fue inmediata. En su lugar, la puerta de la casa se abrió con un chirrido espeluznante, como si el propio edificio se estremeciera al recibir su visita. Dentro, la penumbra era total. Sin embargo, a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, comenzó a distinguir figuras moviéndose lentamente. Siluetas pequeñas, encorvadas, acurrucadas unas contra otras. «Niños». Torquemada sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un paso más, y la escena se desplegó ante él como un cuadro de horror. Un grupo de niños famélicos, con ropas andrajosas y rostros sucios, lo observaban con ojos enormes y vacíos. Algunos estaban acostados sobre harapos, otros sentados en el suelo, con miradas perdidas. La miseria en su máxima expresión. Uno de ellos, una niña de no más de 8 años, se puso de pie con dificultad y se acercó con pasos vacilantes. Su cabello estaba enmarañado y su piel era pálida como la cera. «¿Viene usted a llevarnos también?», preguntó con una voz tan frágil que a Torquemada le pareció un puñal clavado en el alma. Él se quedó sin palabras. «Yo», balbuceó. Los recuerdos lo golpearon sin piedad. Años atrás, había financiado a un empresario sin escrúpulos que dirigía una casa de acogida para huérfanos. Los documentos eran claros, un negocio de caridad que prometía educación, cuidado y una oportunidad para los niños abandonados. Pero Torquemada nunca preguntó cómo se manejaban las cuentas, ni le interesó saber qué ocurría en aquel lugar. Lo único que le importaba era que la deuda se pagara con intereses. Hasta que un día, aquel negocio quebró. El empresario desapareció con el dinero y los niños quedaron abandonados a su suerte. Torquemada nunca volvió a pensar en ellos. «Hasta ahora. Nadie los ha venido a buscar», continuó la niña. «Hemos estado solos por mucho tiempo». Torquemada sintió que sus rodillas flaqueaban. El desconocido lo observaba en silencio. No necesitaba decir nada. El prestamista comprendió que no podía escapar de este juicio. Se arrodilló frente a la niña, con la mirada nublada. «Lo siento», susurró. La niña ladeó la cabeza. «¿Por qué?». Torquemada no tenía una respuesta. ¿Qué significaba lo siento para un niño que había pasado hambre, frío y abandono? ¿Cómo podían esas palabras devolverle la infancia robada? Tembloroso, sacó su bolsa de monedas y la volcó en el suelo. Los niños no se movieron. «Esto no les servirá si no hay alguien que los cuide», dijo la niña, con una sabiduría aterradora. Torquemada sintió una punzada de desesperación. ¿Qué podía hacer? Se volvió hacia el desconocido. «Dígame qué hacer». El hombre lo miró fijamente. «Esa es la primera vez que pronuncias esas palabras». Torquemada apretó los puños. «No puedo dejarlos así». «No. No puedes». Las palabras retumbaban en su mente. El prestamista, que toda su vida había construido su existencia sobre el oro y el poder, se encontró con una verdad que lo desarmaba por completo. La única manera de expiar sus pecados no era pagando con dinero. Era pagando con su propia vida. No con la muerte, sino con la entrega. Miró a los niños. Y tomó una decisión. Esa noche, Torquemada dejó de ser el usurero implacable. Esa noche, por primera vez en su existencia, decidió ser un hombre. Y la redención comenzó a dibujarse en el horizonte. Capítulo 10. La penitencia del oro maldito. La aurora despuntaba en el horizonte cuando Torquemada abandonó aquella casa de sombras. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros, de recuerdos enterrados que emergían como espectros. Los niños lo habían observado partir sin palabras, con esos ojos que parecían saber demasiado, que habían visto el horror del mundo antes de tiempo. El desconocido seguía a su lado, siempre imperturbable, siempre silencioso hasta que su voz debía tronar como un juicio divino. «Has dado un paso», dijo al fin, cuando ya se encontraban en una calle solitaria, «pero la deuda sigue sin saldarse». Torquemada apretó los puños. «¿Cuánto más debo hacer?». El hombre sonrió, pero no con burla, sino con la piedad de quien sabe que la respuesta no puede ser dicha, solo comprendida. Caminaron sin rumbo, o al menos eso parecía. Torquemada comenzaba a darse cuenta de que cada paso estaba destinado a llevarlo a un nuevo abismo de su propia existencia. Y el siguiente estaba más cerca de lo que creía. Al doblar una esquina, su mirada se topó con un edificio que conocía bien. La fachada ostentosa, las rejas de hierro forjado, la puerta de madera maciza con adornos dorados, su propia casa. Sintió un escalofrío. «¿Por qué hemos venido aquí?». El desconocido no respondió. Solo señaló la puerta.
Torquemada tragó saliva y avanzó con paso vacilante. Cruzó el umbral y el aire pesado de su hogar lo envolvió de inmediato. Todo seguía como lo había dejado. Los muebles de caoba, los candelabros relucientes, las alfombras traídas de Oriente, un palacio construido sobre la miseria ajena. Pero había algo más. Un susurro. Un murmullo lejano, como si el aire contuviera las voces de los que alguna vez habían sido silenciados por su avaricia. Torquemada se giró. En el centro del gran salón, un baúl de hierro yacía abierto. Dentro, el resplandor del oro era casi cegador. Monedas, joyas, billetes amontonados sin orden, la fortuna que había amasado con su despiadada mano. Y de entre las sombras, una figura emergió. Era una mujer. Su cabello estaba revuelto, su vestido desaliñado, y su rostro era el retrato del rencor. ¿No me recuerdas, Torquemada? El prestamista sintió un nudo en la garganta. Si la recordaba. Era Remedios, la viuda de aquel comerciante que él mismo había arruinado con intereses imposibles de pagar. Recordaba el día en que la vio por última vez, llorando en su despacho, implorando más tiempo, pidiendo clemencia. Pero Torquemada no sabía de piedad. Le arrebató todo. Su casa, sus bienes, su dignidad. Y la dejó en la calle con su hijo enfermo. Tú nos condenaste, dijo la mujer, con una voz que era puro veneno. Mi hijo murió de frío, Torquemada. Y yo fui olvidada por el mundo. Torquemada sintió el peso de esas palabras aplastarlo. Pero la viuda no había terminado. Y sin embargo, aquí estás, rodeado de riquezas malditas. Dime, ¿cuántas almas más te han servido de escalón para llegar aquí? El prestamista temblaba. La voz de la mujer se alzó como un trueno. Míralo. Señaló el baúl. Mira lo que has acumulado. Torquemada bajó la vista. El oro brillaba con una luz enfermiza, y por primera vez, no le pareció hermoso. Le pareció sucio. Manchado con las lágrimas de los que había despojado, con la sangre de los que habían muerto en la miseria mientras él prosperaba. Sintió náuseas. Su respiración se aceleró, su pecho se oprimió como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. Y entonces, comprendió. Ese oro no era suyo. Nunca lo había sido. Era de cada una de las personas que había despojado, de cada familia que había condenado. Su fortuna era una montaña de lamentos. El desconocido lo observaba desde la sombra de una columna. «Devuélvelo», susurró. Torquemada alzó la vista, con el rostro desencajado. «¿Qué?» «Devuélvelo todo. Hasta la última moneda». El prestamista sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Renunciar a su fortuna. Renunciar a su vida entera. ¿Pero acaso no era ese el precio de su redención? Frente a él, una panadería de muros envejecidos aún tenía luz en su interior. A través de la ventana vio a un hombre inclinado sobre una mesa de trabajo, amasando con manos firmes, con la dedicación de quien sabe que cada migaja es un milagro. Torquemada sintió que su corazón se encogía. Don Martín, el panadero. Los recuerdos regresaron como una bofetada. Aquel hombre le había pedido un préstamo en tiempos difíciles. Su negocio pasaba por una mala racha y necesitaba tiempo para recuperarse. Torquemada se lo concedió, a un interés que solo un necio o un desesperado aceptaría. Y don Martín había sido un desesperado. Cuando no pudo pagar, Torquemada no tuvo piedad. Le arrebató la tienda y la vendió a otro mercante, obligando al panadero a empezar desde cero, con las migajas que pudo reunir. Pero no se rindió. De alguna manera, aquel hombre había vuelto a levantarse. El desconocido señaló la puerta. «Entra». Torquemada tragó saliva. No quería hacerlo. Pero sus pies se movieron solos. El tintineo de la campana sobre la puerta alertó a don Martín, quien levantó la vista y entrecerró los ojos al reconocerlo. El silencio se hizo espeso. Torquemada notó el cambio en el aire. En los ojos del panadero no había odio, ni rabia, solo un cansancio profundo, la mirada de un hombre que había aprendido a aceptar la crueldad del mundo y seguir adelante. Pero esa resignación dolía más que cualquier reproche. Torquemada intentó hablar, pero su lengua se enredó en su propia vergüenza. Fue don Martín quien rompió el silencio. «¿A qué debo su visita, señor Torquemada?» Su tono era cortés, pero frío. El prestamista bajó la mirada. Vine a pedirle perdón». El panadero dejó de amasar. Por un momento, la única respuesta fue el crepitar del horno y el aroma del pan que llenaba el ambiente con su calidez. La viuda lo miraba con una mezcla de odio y expectativa. Torquemada cerró los ojos. Y cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Se volvió hacia el baúl, y con manos temblorosas, empezó a sacar las monedas. Una por una. La riqueza de toda una vida, desvaneciéndose en un acto de penitencia.
Y con cada moneda que caía, sentía que una cadena invisible se rompía dentro de él. La viuda observó en silencio. El desconocido esbozó una leve sonrisa. Y en algún rincón de la casa, como un eco lejano, el susurro de las almas en pena comenzó a desvanecerse. Porque, por primera vez, el usurero había aprendido a dar. Capítulo 11. El peso de las almas olvidadas. Torquemada sintió el frío de la madrugada calar hasta los huesos mientras abandonaba su hogar. Sus manos aún temblaban, no de fatiga, sino de una sensación desconocida, como si su carne y su espíritu hubieran sido arrancados de su antigua piel. La fortuna que había atesorado durante años ahora yacía dispersa, despojada de su poder. Pero la culpa no se disipaba tan fácilmente. El desconocido caminaba a su lado, silencioso como siempre. Torquemada ya no le preguntaba a dónde iban. Había comprendido que cada paso lo conducía a un juicio que debía enfrentar, le gustara o no. El viento nocturno trajo consigo un aroma que lo hizo detenerse en seco. Pan recién horneado. Le tomó un instante reconocer el lugar al que habían llegado. Perdón, repitió don Martín, como si probara la palabra en su boca. ¿Y de qué me serviría? Torquemada sintió un nudo en la garganta. No lo sé, murmuró. Pero, sé que lo necesito. El panadero lo miró largamente, como si intentara descifrar sus palabras. El perdón no se da porque lo necesites, Torquemada. Se da porque se gana. El prestamista sintió que la frase lo atravesaba como una daga. Pero don Martín no lo despidió. En su lugar, tomó un cuchillo, cortó una hogaza de pan caliente y la colocó frente a él. «Come». Torquemada parpadeó, confundido. «¿Qué?» «Come», repitió el panadero. «Así entenderás». El prestamista miró el trozo de pan frente a él. Sus dedos lo tomaron con torpeza y, tras un momento de duda, llevó un bocado a su boca. Nunca en su vida había sentido un sabor igual. No porque el pan fuera distinto, sino porque nunca lo había comido con hambre. El hambre real. No la de los que acumulan riquezas por miedo a la pobreza, sino la de aquellos que han sentido el vacío en el estómago, que han conocido la miseria y han aprendido a sobrevivir con las sobras. Cada migaja que se deshacía en su lengua le recordaba a todos los que alguna vez le habían suplicado por tiempo, por compasión, por una oportunidad que él nunca concedió. Y comprendió. El oro que había acumulado no valía nada comparado con el esfuerzo de don Martín, con sus noches en vela, con sus manos resquebrajadas por la harina y el calor del horno. El panadero lo observó en silencio. «Si realmente quieres pedir perdón», dijo al fin, «vuelve mañana». Torquemada alzó la vista, incrédulo. «¿Para qué?» El panadero esbozó una leve sonrisa. «Para amasar». Y en ese momento, Torquemada supo que su penitencia aún no había terminado. Capítulo 12. El fuego de la expiación. El alba despuntaba con una luz pálida cuando Torquemada llegó de nuevo a la panadería. La brisa fría de la mañana mordía su rostro, y en su interior, una batalla se libraba entre la vergüenza y la necesidad de redención. No estaba acostumbrado a ser un hombre humilde, a caminar sin la altivez del que posee y dispone. Pero allí estaba, con las manos vacías. Don Martín ya estaba en su puesto, con la camisa remangada y el rostro manchado de harina. No lo recibió con palabras, solo con una mirada firme, la de un maestro que espera a su aprendiz. «Ponte el delantal». Torquemada titubeó, pero obedeció. Ató la tela a su cintura y sintió el peso del trabajo que estaba a punto de emprender. El panadero le señaló la masa extendida sobre la mesa. «Amasa». El prestamista tragó saliva y hundió las manos en la mezcla pegajosa. Y en ese instante, el mundo cambió. El frío de la mañana quedó atrás. El calor del horno envolvió la estancia, el aroma del trigo y la levadura se mezcló con el sudor de su frente. Sus manos, acostumbradas a contar monedas y redactar contratos, se encontraron torpes, incapaces de domar aquella sustancia viva que se resistía a su voluntad. Don Martín lo observaba con paciencia. «No es con fuerza, es con ritmo. Siente la masa, deja que te guíe». Torquemada apretó los dientes. «¿Para qué sirve esto?», gruñó. «Para que entiendas». «¿Qué debo entender?». El panadero sonrió, con una serenidad que lo desconcertó. «Sigue amasando y lo sabrás». El tiempo dejó de existir. Los minutos se transformaron en una eternidad de movimientos repetitivos. Doblar, presionar, girar, repetir. Cada gesto, una pequeña batalla contra su propia impaciencia, contra su propia soberbia. El sudor comenzó a resbalar por su frente. Las manos le dolían. La espalda se quejaba. Y aún así, la masa seguía resistiendo, burlándose de su falta de destreza. «No lo haces bien», dijo don Martín, cruzándose de brazos. «La masa te rechaza porque tú la rechazas». Torquemada sintió un destello de ira. «Es solo masa».
El panadero negó con la cabeza. No, Torquemada. Es vida. El prestamista bufó, pero algo dentro de él empezó a temblar. Vida. Aquella masa, en sus manos, tenía el mismo peso que el destino de aquellos a quienes había despojado. Cada moneda que había arrancado a los desesperados era como esta harina, como este trigo que alguna vez fue semilla, que creció con esfuerzo, que alguien segó y molió con sus propias manos. Y él había tomado sin dar. Había quitado sin sembrar. Sintió una punzada de vergüenza. Miró la masa de nuevo. Pero esta vez, no como un enemigo. Como algo que debía aprender a respetar. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Los movimientos se hicieron más suaves. Más conscientes. Y entonces, como si el panadero lo hubiera estado esperando, sonrió. Ahora entiendes. Torquemada no respondió. No podía. Pero en su interior, algo había cambiado. Por primera vez en su vida, comprendió el valor del esfuerzo honesto. Y supo que su penitencia apenas comenzaba. Capítulo 13. La moneda y el sacrificio. Torquemada nunca imaginó que el trabajo pudiera ser una forma de redención. Durante años, su vida había girado en torno a los números, a la acumulación constante, al arte frío de prestar y cobrar con intereses despiadados. El dinero era su dios, y su pluma y su cálculo eran las únicas herramientas que había necesitado para dominar a los demás. Pero ahora, con las manos cubiertas de harina y los músculos ardiendo por el esfuerzo, sentía que estaba descubriendo otro tipo de poder. Uno que no estaba en las monedas, sino en el sudor. Uno que no se contaba en billetes, sino en pan caliente. Don Martín no le habló mucho aquel día. Lo puso a trabajar. Torquemada tuvo que levantar sacos de harina que pesaban más que su conciencia, encender el horno y soportar el calor asfixiante, moldear cada pieza de pan con la precisión de un artesano. Y poco a poco, su cuerpo comenzó a comprender lo que su mente aún se negaba a aceptar. Que la riqueza verdadera no estaba en poseer, sino en crear. Que el esfuerzo daba frutos más dulces que cualquier inversión. Que el pan, ese alimento que él nunca había valorado porque jamás le había faltado, era la esencia misma de la vida de aquellos a quienes él había explotado. Mañana abriremos temprano, dijo don Martín, al final de la jornada. Quiero que seas tú quien venda el pan. Torquemada parpadeó. ¿Yo? El panadero asintió. Si de verdad buscas redimirte, debes enfrentarte a quienes alguna vez despreciaste. El antiguo prestamista sintió un escalofrío. A lo largo de su vida, había tenido muchos clientes. Personas que acudían a él con el rostro cansado, la mirada temerosa, los bolsillos vacíos y la desesperación anudada en la garganta. Él los había mirado desde arriba, con su riqueza como escudo, sabiendo que siempre tendría la última palabra. Pero ahora sería diferente. Ahora, él sería quien estuviera del otro lado del mostrador. Y ellos serían sus jueces. Esa noche, Torquemada apenas pudo dormir. No por el dolor de su cuerpo, sino por el peso de su conciencia. Por primera vez en su vida, tenía miedo. No miedo a perder dinero. No miedo a la muerte. Miedo a ver en los ojos de aquellos a quienes había lastimado el reflejo de lo que realmente había sido. Y miedo a descubrir que, por mucho pan que horneara, su deuda con la vida nunca podría pagarse. Capítulo 14. El juicio de los hambrientos. Torquemada se despertó antes del amanecer. El sueño había sido escaso y atormentado, pero el deber lo llamaba. Afuera, la ciudad bostezaba en la penumbra, las calles aún húmedas por el rocío de la madrugada. Caminó hacia la panadería con la fatiga pegada a los huesos, con la incertidumbre latiéndole en el pecho. Al llegar, don Martín ya estaba encendiendo el horno. Hoy será un día largo, dijo el panadero, sin voltear a mirarlo. Torquemada tragó saliva. Él lo sabía. La panadería comenzó a llenarse del aroma del pan recién hecho. Un perfume cálido y dulce que se expandió por las calles, atrayendo los primeros clientes del día. Mujeres con pañuelos en la cabeza, hombres con el rostro endurecido por la vida, niños con las mejillas hundidas por el hambre. Torquemada se ubicó detrás del mostrador. Los vio entrar, uno por uno. Y los reconoció. Había prestado dinero a muchos de ellos. Algunos, con intereses tan altos que nunca habían podido pagar. Otros, con plazos imposibles de cumplir. Recordaba haber visto lágrimas, haber escuchado súplicas, haber rechazado promesas que ahora resonaban en su memoria como golpes de martillo. El primero en acercarse fue un anciano. Torquemada supo de inmediato quién era. Don Esteban, un viejo funcionario retirado al que había despojado de su última moneda en un mal negocio. Recordaba su desesperación, su temblor en las manos cuando le rogó más tiempo para pagar. 2 panes, por favor, dijo el anciano, sin levantar la mirada. Torquemada sintió que su garganta se cerraba.
Tomó los panés con torpeza, los colocó sobre el mostrador. «Son 3/4 de real», murmuró. El anciano sacó el dinero de su bolsillo, lo dejó caer sobre la mesa y se marchó sin pronunciar una sola palabra. Torquemada sintió que el aire se volvía pesado. Luego, llegó una mujer con un niño. María, una viuda que una vez le imploró un préstamo para comprar medicinas para su hijo enfermo. Él se lo había dado, pero con una tasa de interés tan cruel que la dejó en la ruina. 4 bollos, por favor, pidió ella, con voz firme. Torquemada sintió que el sudor perlaba su frente. Sus manos temblaban mientras recogía los bollos. 6/4 de real, susurró. María depositó las monedas con un gesto mecánico, sin mirarlo a los ojos. Se llevó a su hijo de la mano y desapareció por la puerta. Así fue durante toda la mañana. Clientes que no lo reconocían, o que fingían no hacerlo. Rostros que alguna vez había visto llenos de angustia, ahora endurecidos por el rencor o la resignación. Nadie le dijo nada. Nadie lo insultó. Nadie le recriminó lo que les había hecho. Pero el silencio dolía más que cualquier palabra. Don Martín observaba desde la trastienda, sin intervenir. Dejó que Torquemada sufriera su castigo en silencio. Cuando la jornada terminó, el antiguo prestamista se dejó caer sobre un banco. Se sentía agotado, pero no por el trabajo, sino por la carga invisible que llevaba sobre los hombros. Don Martín se le acercó y le puso una mano en el hombro. «El pan no solo alimenta el cuerpo, Torquemada», dijo, con voz serena. «También cura heridas». Torquemada levantó la mirada, con los ojos vidriosos. «¿Y qué pasa si las heridas que hice son demasiado profundas?». El panadero suspiró. «Entonces tendrás que seguir horneando». Y, por primera vez en su vida, Torquemada comprendió que el verdadero pago de sus deudas no estaba en el dinero, sino en la expiación. Capítulo 15. El último pago. La noche envolvía la ciudad con su manto de sombras cuando Torquemada cerró la panadería. Sus manos, aún cubiertas de restos de harina, temblaban levemente. No por el cansancio, sino por el peso de la jornada. Había mirado a los ojos de aquellos a quienes había condenado al hambre. Había sentido en su piel el desprecio silencioso, la indiferencia calculada de quienes, aun sin palabras, le hacían saber que su nombre era una herida abierta. Caminó lentamente por las calles empedradas, su cuerpo doblado como el de un anciano. La riqueza que había acumulado durante años se le antojaba ahora inútil, una carga sin sentido. El oro que tanto había amado no podría comprarle el perdón de aquellos a quienes había destrozado. Y entonces, por primera vez en su vida, Torquemada lloró. Lloró en la soledad de la noche, en un rincón oscuro donde nadie pudiera verlo. Lloró con el lamento de un alma que ha descubierto demasiado tarde su propia miseria. Al día siguiente, regresó a la panadería con una decisión tomada. Se presentó ante don Martín y le extendió un fajo de billetes. «Quiero que uses esto para alimentar a quienes no pueden pagar», dijo con voz firme. El panadero lo miró en silencio. No tomó el dinero. «¿Por qué lo haces?». Torquemada sintió que un nudo se le formaba en la garganta. «Porque quiero saldar mi deuda con ellos». Don Martín negó con la cabeza. «El dinero no paga esa deuda, Torquemada». El antiguo prestamista sintió que su corazón se encogía. «Entonces, ¿qué puedo hacer?». El panadero esbozó una leve sonrisa. «Seguir amasando». Y así lo hizo. Día tras día, noche tras noche, Torquemada se convirtió en un obrero más. Ya no era el prestamista cruel ni el hombre de negocios implacable. Ahora era solo un panadero. Y aunque los rostros de aquellos a quienes había dañado tardaron en suavizarse, aunque el desprecio no desapareció de un día para otro, poco a poco algo empezó a cambiar. La gente comenzó a hablarle, a recibir su pan con un leve asentimiento de cabeza. Y un día, una anciana le dio las gracias. Solo 2 palabras. Pero en ellas, Torquemada sintió el primer atisbo de redención. El camino aún era largo. Las heridas aún estaban abiertas. Pero por primera vez en su vida, Torquemada entendió el verdadero valor de la existencia. Y supo que, aunque nunca podría borrar por completo su pasado, tal vez, con el tiempo, podría convertirse en un hombre distinto. Uno digno de ser recordado no por lo que arrebató, sino por lo que fue capaz de dar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Torquemada en el Purgatorio de Benito Pérez Galdós. Si te ha gustado esta narración, te invitamos a apoyar el canal para que podamos seguir compartiendo más audiolibros contigo. Tu apoyo nos permite continuar difundiendo la literatura y mantener viva la pasión por los grandes clásicos. No olvides suscribirte, compartir y estar atento a nuestras próximas publicaciones.